Muy buenas noches, espectadores, amigos de La Retaguardia, periodista digital, televisión, ¿cómo estáis? Lunes 21 de marzo, primer día de la semana, de esta penúltima semana de marzo, y el día después de esa gran protesta, de esa gran movilización que sacó a entre 400 y 800.000 camioneros, transportistas, ganaderos, agricultores, cazadores, pescadores, asociaciones de defensa del toro de Lidia y decenas, cientos de miles de españoles en suma, cabreados, indignados con una política económica del gobierno, de un gobierno que además les insulta, les llama ultraderechistas, les llama fascistas, que no solamente no hace mejorar el país, sino que cada vez les asfixia, cada vez les estrangula económicamente, hasta llegar a un punto en el cual ya muchos sectores, muchos ámbitos de actividad están trabajando a pérdidas, que es lo más terrible y lo peor que le puede ocurrir pues a cualquier persona. El trabajo, trabajamos por supuesto para realizarnos profesional y personalmente, pero también para obtener un salario digno, trabajo igual, servicio prestado igual, salario digno para pagar nuestras facturas y para alimentarnos, vestirnos y llevar una vida digna y hacer lo propio con nuestros hijos y con nuestras familias. Todo esto al gobierno le importa cero, no, le importa menos 150, porque si no, se estaría dedicando a sentarse de verdad, a negociar y a resolver los problemas y a trabajar, que es lo que tiene que hacer con las asociaciones realmente de afectados, no con, bueno, pues con una patronal del transporte, como han hecho las ministras Montero, Calviño y la de Transportes en las últimas horas, que precisamente es la gran bestia negra, que ellos dicen que es la mayoritaria, no representa a nadie, desde luego a nadie, de los que tomaron ayer, pacíficamente, por supuesto, las calles de Madrid. Digo que el gobierno, en vez de sentarse a negociar y sentarse a trabajar, ¿qué hace? Empezando por su propio presidente, pues un roadshow por Europa para hacer un lavado de imagen, para aparentar y fingir que mantiene una posición preponderante, nada más lejos de la realidad, en el tablero internacional y que en cualquier caso está a la espera del Consejo Europeo de los próximos días y de que la Unión Europea adopte una postura común y colegiada en torno a este disparatado precio de la energía. Y si no, escuchen lo optimista que se sentía hoy Pedro Sánchez, que ya solo se siente a gusto con los grandes líderes internacionales, desprecia los problemas de casa, aunque tenga a casi 1 millón de personas cabreadas en la calle. Digo, vean lo satisfecho que estaba hace unas horas Pedro Sánchez compareciendo al lado de Emmanuel Macron. Efectivamente, como bien decía antes el presidente Emmanuel Macron, la energía y la paz han sido dos de los pilares fundamentales que han justificado la construcción de este proyecto europeo que hoy beneficia al conjunto de la ciudadanía europea, ya sea la española, ya sea la francesa. Creo que es importante el Consejo Europeo que vamos a celebrar el próximo 24 y 25 de marzo. Hay dos aspectos fundamentales. El primero es, como decía el presidente Macron, garantizar el suministro energético y también la evolución del precio del gas y su traslación al precio de la electricidad. Por tanto, estamos hablando de dos elementos en los que yo creo que la Comisión Europea esperamos pueda encontrar una respuesta equilibrada que nos permita a todos los países el poder responder en función de cuál sea la gravedad de la situación en uno o en otro aspecto a este reto, a este desafío formidable que nos está planteando desde el punto de vista energético la guerra de Ucrania. Fijaos la cantidad de chorradas que concatena este tío, que sigue siendo de momento presidente del gobierno de España. El total duraba 48 o 50 segundos, a que se os ha hecho eterno. Compatibilizar la garantía del suministro de energía con que el precio sea, claro, y que llueva de arriba abajo también, Pedro. Pero ¿eso cómo se hace? Ah, no, eso Europa. Y por cierto, ¿de qué se ríe? ¿Veis lo satisfecho que estaba? La sonrisa de narcisista, esa sonrisa de satisfacción, mientras decenas, cientos de miles de españoles están arruinados y lloran de rabia y de indignación y empiezan a tomar las calles en lo que, como decía ayer Pedro Barato, no es una protesta aislada, sino el principio de muchas otras y tengo para mí, y no soy el único, el principio del fin para este gobierno socialcomunista. Este sí, ahora sí que os digo, llevo meses diciéndolo, que Pedro Sánchez no termina la legislatura. Y más porque concatena una metedura de pata, por no decir otra cosa, con otra. Hemos conseguido cabrear a los argelinos en el peor momento. Cuando más necesitaríamos el gas de Argelia, nosotros y la Unión Europea, habida cuenta de la situación de guerra entre Rusia y Ucrania, vamos y le hacemos una genuflexión al monarca marroquí, a esa democracia, entre comillas, del sur, que nos invade, no nos amenaza con invadir, nos invade cada vez que le apetece o que le viene bien, y aceptamos,
segundo viraje brutal y unilateral, por cierto, sin consensuarlo con ninguna otra fuerza parlamentaria. En nuestra política exterior, en ese aspecto, aceptamos un fantasmal plan de autonomía para el Sáhara que condena ya definitivamente a los pobres saharauis, que van a seguir sojuzgados bajo la bota del opresor marroquí por los siglos de los siglos. Cabrea, digo, los argelinos, que no dan crédito, y eso sí, la ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno dice que no pasa nada, que la situación con Argelia está controlada. Menos mal, porque Marruecos, claro, nos ha devuelto la embajadora que nos había quitado en mayo de 2021, porque están contentísimos con la genuflexión, por no denominarlo también de otra manera, de Pedro Sánchez, y los argelinos, más cabreados que monas, que han llamado consultas a su embajador. Pero Nadia Calviño, tocando la lira. Escuchen a la vicepresidenta. Y de la misma manera estamos trabajando constantemente en un diálogo permanente con nuestros vecinos argelinos, con los que nuestro objetivo tiene que seguir siendo el tener una relación positiva y que garantice, entre otros objetivos, por supuesto, el mantenimiento de ese suministro de gas. Y yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza. Estamos trabajando estrechamente con todos nuestros socios del norte de África para responder, en primer lugar, al objetivo y la prioridad y el interés general de los ciudadanos españoles y para garantizar, por supuesto, en este contexto, los suministros de gas. Aquí los únicos que estáis tranquilos sois vosotros, Nadia, que estáis ahí aferrados al poder con uñas y dientes, que de ambas cosas estáis sobrados. Hasta el último día ya están intranquilos hasta vuestros socios comunistas. Y si no, escuchen lo que decía la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, que cuestionaba y criticaba con mucha dureza una decisión unilateral del Gobierno de España, o del Partido Socialista, mejor dicho. Luego hablaremos con Fran Blanco Argibay de lo mucho que le debe el Partido Socialista Obrero Español a Marruecos, al Gobierno marroquí, a los servicios secretos de Marruecos. 11M 2004, ¿recordáis lo que pasó el 11 de marzo de 2004? Ahí lo dejo. Eso sí, Yolanda Díaz, que está muy cabreada y que dice con mucha vehemencia que le va a pedir explicaciones a Pedro Sánchez, que tiene una conversación pendiente con él. Mucho cuidado, Pedro, que Yolanda va por ti. Yolanda, tiene que hablar seriamente contigo, como las parejas. Cariño, tenemos que hablar, pero que la cohesión del Gobierno no está en cuestión porque ellos son una fuerza política responsable. Claro, porque si salen del poder, primero, ¿dónde van a ir el 90% de los comunistas que están chupando del bote y están medrando? Y segundo, porque donde se está calentito y cómodo es en el poder. Yolanda Díaz. Nosotros somos coherentes, no hemos cambiado de posición. Quien es incoherente es quien, sin dar explicaciones, cambia la posición. Dos, desde luego, claro que no vamos a romper el Gobierno, porque lo que le faltaba a este país era tamaño y responsabilidad. Por tanto, insisto, lo he dicho estos días, este fin de semana, tengo una conversación pendiente con el presidente del Gobierno en el que creo que tenemos que abordar tres asuntos. Primero, la crisis económica y social de máxima gravedad en nuestro país. Dos, la crisis energética en nuestro país. Y tres, desde luego, lo que tiene que ver con la ONU, el Sáhara y Marruecos y las previsibles. Bueno, pues mientras vosotros habláis, arregláis lo vuestro, como las parejas, vuelvo a insistir, los españoles, ¿en qué están? Pues están en que no aguantan más, en que no ya al Gobierno. A este país, que se sigue llamando España, le revientan las costuras. Mirad uno de los 1000 vídeos que circulaban ayer por las redes. Fijaos cómo estaba la arteria central de Madrid ayer, el Paseo de la Castellana. Pocas bromas, Pedro Sánchez, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Casi 1 millón de personas ayer en las calles de Madrid. ¿Cuánto tiempo vas a seguir fingiendo que te importa una higa lo que pasó ayer en Madrid? ¿Cuánto tiempo vas a seguir fingiendo que no te importa absolutamente nada de todo lo que te están avisando tus asesores, que hay vida inteligente en Moncloa, que para eso pagas 1.200 asesores, para que te asesoren y para que te digan no ya lo que tienes que hacer,
antes que eso, en qué te estás equivocando, es decir, en el 99% de las decisiones que estás tomando, que tu imagen pública está completamente destruida, que la confianza de tus propios socios, de los comunistas, que ya es difícil, que tienes en el gobierno está destruida y que solo les mantiene en el poder el afán de chupar del bote y de seguir estando calentitos, porque fuera, y más en días como hoy, por lo menos en la capital de España hace mucho frío y mucha humedad, y por supuesto de los dos grandes partidos, el Partido Popular y Vox, los dos grandes partidos, digo, de la oposición parlamentaria, a los que, sobre todo los populares, sigues reclamando no sé qué fantasmales pactos y acuerdos de Estado. Dos vídeos seguidos, Omar, y ahora en unos minutos charlamos enseguida con Fran Blanco Argibay, compañero, periodista, amigo y analista también de la retaguardia, de Periodista Digital, que se pasó ayer muchísimas horas entre los camioneros. Son dos clips muy cortitos acerca, bueno, pues del sentir de los camioneros y de las impresionantes imágenes de hasta 20-25 kilómetros en algunos puntos de las grandes avenidas de Madrid de camiones que colapsaron pues la capital de España durante todo el día de ayer. Dice la ministra que sois de ultraderecha o de Putin. Sois agentes de Putin todos. Y de ultraderecha, vamos, se os ve muy bien, sí. Desde la Plaza Castilla hasta Atocha, mirad cómo está de autobuses de la ultraderecha y de los agentes de Putin. Mirad. Impresionante. Saludamos a nuestro primer invitado de esta noche, Fran Blanco Argibay. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, compañero. Hola, Eurico. ¿Qué tal? Aquí aguantando el chaparrón literal y de todas las maneras posibles, porque lo que está cayendo, lo que nos va a caer a los españoles en los próximos meses todavía no está en los escritos. Eurico. No solamente el diluvio que lleva durante todo el día cayendo sobre toda la capital de España y muchos puntos de la Comunidad de Madrid y otros puntos también del territorio nacional, sino también en sentido metafórico el chaparrón político, institucional y económico, lo que se nos viene encima, que es no pequeño, sino una catástrofe económica de considerables proporciones. Fran, hemos visto algunos de los vídeos, cortesía, por supuesto, tuya, de los transportistas, también agricultores, ganaderos, gentes de bien, 400.000 personas, según los cálculos menos optimistas, 800.000, según los cálculos finales de la propia organización, al final de la jornada de ayer, del domingo. ¿Cómo será para que fuentes oficiales, la delegación del gobierno y otras fuentes también oficiales, hayan hablado de no menos de 150.000 personas? La protesta fue histórica, Fran. Tú te tiraste ayer pues todo el día allí, entre transportistas, entre ganaderos, agricultores, pescadores. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que viviste como periodista? Que además te quitaste 20 años de encima. Yo porque estaba fuera de Madrid, pero me diste una envidia brutal, amigo. Pues, Eurico, desgraciadamente ayer tú no estuviste en la manifestación, pero yo creo que vas a tener oportunidad de ir a más porque esto ya es imparable. Lo que vimos ayer, bueno, esas imágenes que hemos visto al principio son los autocares que empezaban a aparcarse en la Plaza Castilla y toda la Castellana abajo durante 5 kilómetros, pero no solo en el paseo de la Castellana, también en las calles adyacentes, en Príncipe de Vergara, Joaquín Costa, Génova, en toda la zona sur de Atocha. 2.000 autocares llegaron a Madrid, que si nos ponemos uno detrás de otro, son casi 25 kilómetros de gente que venía para decir basta ya, es que no pueden salir a trabajar sin perder dinero. Es que ayer veías a agricultores que dicen, es que me están comprando la cebolla a 12 céntimos el kilo, y luego en las grandes superficies, que a esto sí que les trata bien el gobierno, se venden por 2 euros. Es que hemos visto a ganaderos que dicen que no pueden pagar ya el pienso porque se ha duplicado su precio. No ya solo es el precio de la energía, de los combustibles, y esto viene de lejos, de mucho antes que la guerra de Ucrania. Es que ayer vimos, hablabas con los cazadores y es que están espantados porque entre
otras medidas, porque todas son medidas restrictivas para esto sí, para la hora de dictar leyes, como por ejemplo la de bienestar animal, que les va a obligar a castrar con todas las letras a sus perros de caza. Les van a poner multas de hasta 600.000 euros, que ya no les dejan cazar la tórtola, que cada vez ponen más pegas para cazar perdices, codornices, se les restringen la veda. En España hay 850.000 cazadores, ojito, y estos no son ni de extrema derecha ni son agentes de Putin. Ahora estamos viendo las imágenes, estos eran cazadores, van con el chaleco naranja, venidos del País Vasco, y es que se partían de risa cuando les repetía yo las palabras que dijo el otro día Montoro, que eran agentes de Putin y de extrema derecha. Y hoy mismo, o esta mañana, creo que el Lastra decía que eran de extrema derecha y de derecha extrema. Que ya, en fin, que nos explique un poco la diferencia entre extrema derecha y derecha extrema. Están hartos, están asfixiados. El gobierno no les hace ni caso. Hoy, además, el gobierno se reunía con los transportistas, pero no los que han convocado la huelga, sino la patronal. O sea, es que no está haciendo caso absolutamente a nadie. Van a lo suyo, a la ideología, a cobrar sus subvenciones, que estamos viendo cómo, eso sí, a la hora de repartir entre las grandes superficies, los mayoristas del transporte, por ejemplo, ellos la gasolina no la compran en las gasolineras como hacen las pequeñas y medianas empresas o el que tiene un camioncito o dos. La patronal con la que se ha reunido hoy el gobierno, estos compran el combustible directamente a los mayoristas, con lo cual a ellos les afecta menos el precio del combustible. En fin, que el gobierno está desmontado, ha perdido el sentido de la realidad, ha perdido la calle. Ellos jamás pensaban que la calle les iba a responder de esta manera, porque se creían que era suya, como dijo aquel famoso ministro franquista. Bueno, pues estos no son franquistas ni son agentes de Putin. Esta es la España verdadera que no puede más, y van a salir más a la calle, muchísimo más. Lo que está claro es que después de las concentraciones y de la protesta de ayer domingo, de ese histórico 20M, domingo 20M, más histórico si cabe lo será cuando lo veamos con la perspectiva de un segmento temporal mayor que el famoso 15M. Pues Pedro Sánchez no va a poder agotar la legislatura. Es mi humilde opinión, es lo que llevo ya sosteniendo muchos meses antes de que esto estallara, como ha estallado en las últimas horas, y de esta manera, porque además pues está perdiendo poco a poco la cohesión, si es que alguna vez la ha tenido del todo, de los comunistas dentro de la coalición de su gobierno. Y, por supuesto, ni habla ni esperan ningún tipo de interlocución los dos grandes partidos de la oposición, el Partido Popular y Vox, con lo cual a Pedro Sánchez lo único que le está quedando, y esto es lo que da toda la sensación de ser, en terminología norteamericana, lo que ya se denomina un pato cojo. Bueno, un pato cojo es al que le queda un año, al que está ya prácticamente desaliente, ¿no? Se refugia en la política exterior, se refugia en operaciones de propaganda que no están dando además los frutos apetecidos, porque su imagen no deja de caer en barrena. Hace roadshows por Europa, se va a ver, en las últimas horas ha estado con Emmanuel Macron, ha estado también por Bruselas junto con la patética ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, y parece que le importa una higa, sinceramente, lo que le pase a la economía española, a los transportistas, a los ganaderos, a los agricultores. ¿Cuánto tiempo más va a fingir Pedro Sánchez y sus asesores, si es que queda Fran Vida inteligente en Moncloa, que esto no les está afectando y no les está descuadrando completamente las costuras como equipo gubernamental sólido que aspira a terminar la legislatura, los casi 2 años que quedan? Eurico, esto ya no es un pato cojo, esto es un pato muerto. Al gobierno solo le quedan sus millones de dar subvenciones a sus amiguetes, a sus patronales, por ejemplo, a sus medios de comunicación. Yo ayer, después de la manifestación, lo primero que fui es irme corriendo a casita a ver el informativo de Televisión Española de las 3 de la tarde. No me dio tiempo a ver el de la Sexta, pero bueno, me figuro que sería igual. El de a las 3 de la tarde en Televisión Española no pusieron ni un solo plano aéreo de la manifestación. Y yo no te digo, eran todos planos cortos. Tú sabes lo fácil que es camuflar con las imágenes el número de asistentes a una manifestación.
Pero para grabar en el Paseo de la Castellana no hace falta contratar ni un dron, ni muchísimo menos un helicóptero. Basta con subirse a una de las pasarelas, como por ejemplo la de Eduardo Dato, claro, para ver un poquito cómo toda la perspectiva de la Castellana, que hemos visto fotos, bueno, pues Televisión Española ni se le ocurrió dar una sola imagen de las cientos de miles de personas, ya te digo, venidas de toda España. Es que había cazadores de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, que venían de pueblos que solo la única actividad económica que tienen en esos pueblos es la caza. Y ya no, ni siquiera eso les dejan. Y luego hablan de la España vaciada, etcétera, etcétera. En fin. Está claro, y de hecho en los próximos días, y tendremos oportunidad de hablar de ello a lo largo de la semana, pues se prepara otro paquete, con perdón, de ayudas para las grandes televisiones del régimen, otros 100 millones de euros a repartirse entre las televisiones del régimen, las privadas, porque la televisión pública pues sigue chupando de la mamandurria de los presupuestos generales del Estado, aunque ellos digan que no, porque ya son corporación, no son un ente público, es mentira, siguen viviendo 1.100 millones de presupuesto anual que nos cuesta a todos los españoles mantener un elefante en el que trabajan casi 7.000 propios y en el que figuran en nómina 7.000 propios y en el que trabajan 300 o 400. Esto no lo digo yo, lo dicen directivos o exdirectivos que lo han sido muchos años de esa casa y a los que tú y yo conocemos bien. Y por si fueran pocas las meteduras de pata, iba a decir otra cosa, de este gobierno, pues vamos ahora y le hacemos una genuflexión al sátrapa marroquí, cabreamos a los argelinos, en fin, aceptamos. Por segunda vez España vuelve a cometer uno de sus mayores errores históricos o desmanes históricos, en este caso con el Sáhara Occidental, ya lo hicimos con la Marcha Verde, en un periodo vacío de poder, y ahora aceptamos un plan de autonomía de un país que no es democrático, que es Marruecos, y todo a cambio de que, bueno, pues no nos vuelvan a invadir o no nos vuelvan a enviar a 10.000 o a 20.000 menores de edad, en la mayor parte de los casos, para invadirnos. Marruecos devuelve a la embajadora marroquí, que nos la habían retirado en mayo de 2021, y claro, Argelia, que nos había empujado a Gali, cosa que era la que le había cabreado a los marroquíes, pues ahora llama a consultas a su embajador. ¿De fondo qué hay? Bueno, pues de fondo básicamente el tema de la energía, el tema del gas. Es decir, por si quedaba alguna posibilidad de que uno de los gasoductos que sigue abierto con los argelinos fuera la solución para España y para buena parte de la Unión Europea, para no depender del gas ruso, luego hablaremos con Daniel Lacalle de este y de otros asuntos, pues el gobierno español se carga, cercena completamente esa posibilidad. No caben más torpezas, Fran. Que este gobierno, en tan solo 2 años de legislatura, ha conseguido cabrear a los dos países, a Marruecos y a Argelia. Los dos han retirado sus a la vez, es que son unos fenómenos. Además es que se creen que somos tontos, porque todavía no sé qué ministra andaba diciendo esta mañana que esto no iba a tener consecuencias con Argelia. Nadia Calviño. Argelia de momento ha retirado el embajador. Esto va a tener consecuencias con Argelia, seguro, porque en Argelia hay, desgraciadamente, 170.000 saharauis viviendo en el desierto. Llevan 40 años así, desamparados totalmente, esperando algún gesto de España, porque ellos, muchos de ellos tienen el DNI todavía español, y cuando el Sáhara era una provincia española, y les hemos dejado tirados. Bueno, les ha dejado tirados Pedro Sánchez en una de sus piruetas con doble tirabuzón, a los que nos tiene acostumbrado a su irresponsabilidad. Habrá enviado una carta a Mohamed VI, al rey de Marruecos, y fíjate lo que han tardado en hacerla pública, porque claro, a Sánchez, que ya le conoce todo el mundo, que es un mentiroso, que es un tramposo, todo lo que él promete ya, que es un poco listo, y el rey de Marruecos lo es, pues se lo pide por escrito. Bueno, pues esto es lo que vimos el sábado pasado, como, en fin, ha doblado el espinazo para intentar frenar estos saltos que se producían constantemente en la valla de Ceuta y de Melilla, y si se cree que va a frenar, en fin, los chantajes con este cambio de posición, pues está equivocado, porque es que además la posición que tenga España no es ni mucho menos la que prevalece. Tiene que hablar, por supuesto, lo que dice la ONU, lo que dice la Unión Europea. O sea que encima esto pues va a salir muy caro, porque a más tardar
y yo creo que en pocas semanas veremos la respuesta de Argelia. Y no va a ser amigable, eso ya podemos estar convencidos. Bueno, no está siendo amigable, de hecho ya han llamado a consultas al embajador y estaremos muy pendientes las próximas semanas. Yo creo que en los próximos días Argelia va a hacer algún movimiento que va a dejar temblando al gobierno español y por ende pues a toda la Unión Europea que, insisto, pues tenía en el gas argelino pues una esperanza, ¿no?, por la situación que hay entre Rusia y Ucrania. Hay algo más grave, Fran, en todo este asunto y en su trasfondo, que es que el gobierno español intenta vender como, y el Partido Socialista sobre todo, ¿no?, porque esos vínculos entre el Partido Socialista y Marruecos, 11 de marzo del 2004, ahí lo dejo, 11 de marzo del 2004, no necesito decir nada más. Todo el mundo sabe perfectamente lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004 y el papel de los marroquíes y el papel que se ha atribuido a los servicios secretos marroquíes y algún otro servicio secreto y el papel que jugó el Partido Socialista en todo aquello que fue, lamentablemente, fue el gran beneficiario de la situación. Digo que el Gobierno y el PSOE negocian unilateralmente, en teoría en beneficio de España, pero negocian en secreto y por la puerta de atrás, con los marroquíes, con el rey de Marruecos y con su gobierno, un presunto estatus de no vamos a tocar o no vamos a discutir en las próximas décadas la soberanía de Ceuta y Melilla. Aunque ello fuera así, que no se lo creen ni Sánchez, ni Mohamed ni Sánchez, ni el rey de Marruecos, ni el presidente del gobierno español, ¿quién diablos es el Gobierno y el Partido Socialista para negociar unilateralmente la integridad territorial española y el estatus de Ceuta y de Melilla al margen, bueno, en primer lugar, y aunque me cueste decirlo, lo lamento, pero de sus socios de Gobierno, que están atónitos? Hemos escuchado antes en el editorial a la vicepresidenta segunda del Gobierno, a Yolanda Díaz, y después al margen también de los principales partidos de la oposición. Oigan, esto en una monarquía parlamentaria como es la española, que no constitucional, hay gente que se lía, gente con pocas lecturas, algún youtuber por ahí, una monarquía parlamentaria como es el régimen del que disfrutamos en España, se hace en base a una decisión tomada por las Cortes Generales, por el Parlamento de la Nación, Fran. Pues es que yo creo que lo que hizo el otro día Pedro Sánchez con esa carta al rey de Marruecos no lo sabía ni el ministro de Asuntos Exteriores, ni su propio ministro, que el sábado, con una cara de espanto, tuvo que improvisar una rueda de prensa, en fin, dando excusas, diciendo, pero Dios mío, ¿en qué lío nos hemos metido? Eso es lo que llevaba escrito aquí en la frente. Dios mío, ¿en qué nos hemos metido? Porque aquí, si te arrimas a uno, el otro te la clava por la espalda. En la época de Aznar, bueno, aquí ya lo hemos explicado, sería un poquito largo hablar, Aznar fue más próximo a las tesis de Argelia y ya sabes tú lo que pasó, 11 de marzo del 2004. Hay que tener muchísimo cuidado porque la puñalada te puede venir por un lado o por otro. Hay que ser muy cauto en política exterior con los vecinos del sur. La puñalada va a venir. Ya sabremos cómo y cuándo, pero más pronto que tarde. Está muy claro, y más entre dos vecinos, los del sur. Mañana tendremos al coronel de inteligencia, al coronel de infantería y de inteligencia ya retirado, Diego Camacho, uno de los militares y de los expertos y analistas que mejor conocen no ya el análisis geopolítico, sino sobre todo ese punto concreto, porque se tiró allí muchos años destinado, y conocen perfectamente la relación entre Marruecos y Argelia, entre Argelia y Marruecos, siempre, iba a decir delicada, no, siempre prácticamente imposible, y el dificilísimo papel del equilibrio que la diplomacia española ha tenido que jugar históricamente. Mañana nos lo explicará Diego Camacho y nos dará seguramente una lección magistral, como todas las suyas. Fran Blanco Argibay, amigo, cuídate mucho, buenas noches y hasta la próxima. Cuidaros mucho. Un abrazo. Embocamos ya a la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión de hoy lunes con el mejor de nuestros economistas, con Daniel Lacalle. Daniel, muy buenas noches y gracias por atendernos una semana más. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Daniel, ayer tuvimos, según distintas estimaciones, en las calles de Madrid y también de las principales ciudades europeas, pero de la capital, entre no menos de 400.000 personas, que hasta los organizadores llegaron a elevar a 800.000. Es prácticamente imposible cifrar el número, pero en cualquier caso fue una manifestación masiva. Transportistas, camioneros, agricultores, ganaderos,
pescadores y, bueno, pues gentes que están cansadas de la política económica de este gobierno y que tienen unas demandas, en apariencia, muy sencillas de atender, o cuando menos de que el gobierno tuviera la humildad de sentarse a negociar con ellos, aunque luego yo sé que desde el punto de vista económico todo es mucho más complejo. Se quejan, entre otras cosas, Daniel, de que están trabajando muchos sectores ya desde hace meses, por ejemplo los transportistas, a pérdidas porque el combustible les cuesta más, o a los ganaderos el pienso para mantener a sus animales les cuesta más que el producto que obtienen de su trabajo. Efectivamente, yo creo que primero los transportistas, los ganaderos, los agricultores están transmitiendo una preocupación que existía ya antes de que existiera el concepto de la pandemia. Ojo, es que parece que esto es una novedad, ¿no? Y están ahogados porque les han subido todos los impuestos. Les han puesto restricciones adicionales, como es lo de tener que hacer ellos mismos la descarga de las mercancías. Han sido los sectores más castigados durante la pandemia porque han sido los que han mantenido todo el suministro para todos los ciudadanos en una época muy dura en la que no podían ni siquiera parar a tomarse un café o a ir al servicio, ¿no? Y ahora pues resulta que el gobierno de nuevo les deja completamente abandonados. Y claro, pues cualquiera de estos trabajadores primero se debe sentir lógicamente insultado ante un gobierno que dice que son la extrema derecha y que es un paro patronal, que ya es una vergüenza, o ante un gobierno que ignora el hecho de que no ignora, sabe perfectamente que más de la mitad del precio que pagan por el gasóleo son impuestos, que la electricidad se ha disparado por los impuestos y que además pues se encuentran completamente ahogados por todos los lados, ¿no? Yo creo que hay que defender primero, obviamente, a este sector, que lo que ha hecho es mantenernos sin problemas de suministro en una época muy difícil y, desde luego, darle soluciones realistas. ¿Por qué, Daniel, todos los gobiernos que en el mundo han sido, son y serán de uno y otro signo, pero sobre todo los gobiernos de tinte más izquierdista, o más keynesiano, o más socialdemócrata, valga la simplificación, siempre son tan reacios a bajar el zarpazo impositivo que mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente depredan del producto de nuestro trabajo, ya seamos trabajadores por cuenta ajena, ya seamos autónomos o ya percibamos nuestros ingresos en la forma en la que mejor podamos? Debe ser cierto ese aserto de que los políticos se sienten más, no voy a utilizar una expresión vulgar, pero en fin, se sienten más, tienen más poderío, ¿no?, si tienen más presupuesto que manejar, y de que todos los políticos, sobre todo, insisto, los de tendencia más izquierdista, en vez de incidir siempre en el gasto, siempre aspiran a elevar el ingreso. Y nunca se les ocurre reducir el gasto, ¿no?, o ajustar los costes, que parece una fórmula mucho más sencilla y más al alcance, no solamente de un gobierno, también de una familia o de una persona. Claro, todos entendemos que administrar no es pedir más ingresos, sino administrar es gestionar los ingresos que se reciben y hacerlo de la manera más eficiente. Para los gobiernos, cuanto más socialistas y más intervencionistas son, el concepto de eficiencia en el gasto no existe. Para ellos, siempre los ciudadanos tenemos mucho margen para pagar más impuestos y ellos ningún margen para reducir gastos. Pero sobre todo, aquí vuelve a repetirse la evidencia de décadas y décadas en muchísimos países, que los gobiernos socialistas y comunistas siempre destruyen lo que fingen proteger, siempre hablan de los más desfavorecidos, de las clases trabajadoras, etcétera, etcétera, y como estamos viendo, en cuanto esos sectores más desprotegidos se sienten enfadados con la mala gestión, lo primero que hacen es acudir al insulto y a la propaganda. Valórame, Daniel, el roadshow, en mi opinión un poco patético, valga la expresión, que está haciendo en los últimos días tanto el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, la encargada de este asunto, de la industria y de la energía, ¿no?, aunque ahora le dan nombres a los ministerios un tanto estrambóticos, transición ecológica y estas cosas, ¿no?, pretendiendo, por un lado, que se apruebe en sede comunitaria el hecho de deslindar el gas
dentro del mix que conforma el precio final de la energía, para hacérselo fácil a nuestros espectadores. Y por otro lado, bueno, en las últimas horas topar a 180 también el precio de la energía, pretendía Teresa Rivera, y ya le han dicho en Bruselas que Verdes las van a segar, ¿no? Intervencionismo, Daniel, e intervencionismo, y siguen sin caerse del guindo, que ese no es el camino. Bueno, primero tenemos que entender una cosa muy importante. Para tomar medidas de apoyo a los ciudadanos y a los consumidores con la energía y los combustibles, no hacía falta ningún roadshow por Europa, no hacía falta ir a ningún sitio. Todos los países de Europa están tomando medidas serias que están dentro de la normativa, perfectamente disponibles para el gobierno y que el gobierno se niega a implementar, como es la reducción de impuestos. La segunda es que el gobierno ha vuelto a utilizar lo mismo que hizo con las mascarillas y el IVA, que es la excusa de Europa. Es decir, claro, nosotros estamos trabajando para que Europa tome medidas, pero si usted no tiene que ir a Europa a nada. En Europa le han recordado dos cosas al gobierno. Uno, el gobierno de España se negó a que se utilizasen los fondos europeos para aumentar la interconexión de gas con Francia. Se negó. Eso se lo han recordado. Dos, en Europa le han recordado que el único país de toda la Unión Europea que tiene la tarifa regulada por el gobierno, ligada al precio diario y por lo tanto generando la volatilidad y la alarma social que genera en España, es el de España. No existe ningún otro. Y esas dos cosas las podía haber cambiado el gobierno cuando quisiera. Nadie le ha dicho jamás que no pueda hacerlo. Nadie le ha dicho jamás que no pueda reducir impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se presentan con una idea que a la gente le puede parecer como buena, que es, vamos a poner un máximo de precio de gas en el precio mayorista. Claro, la gente, que no tiene por qué saber de energía, no entiende que eso no es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es simplemente pasarte la factura a más largo plazo y, segundo, aumentarle las subvenciones a aquellos productores que estén por encima de ese precio. Y además de ser una medida completa y absolutamente intervencionista y sin el más mínimo impacto sobre la realidad del mercado diario, es que encima lo utilizan como subterfugio para negar la realidad, que repito, es que el único país de la Unión Europea donde la tarifa regulada por el gobierno está ligada al mercado diario, no al de futuros, es el de España. Para más Inri, Daniel, el gobierno, bueno, y esto ya es entrar en política exterior, pero al final todo está interrelacionado, pues acepta ahora, bueno, y nos lo hace saber el gobierno marroquí, es tremendo, pero es así, no el gobierno del Reino de España, digo que acepta la propuesta marroquí sobre el Sáhara, cabrea a los argelinos, justamente en el momento en el que más, corrígeme si me equivoco, podríamos necesitar el gas de Argelia, no solamente España, sino buena parte de la Unión Europea, para dejar de depender del gas en ruso. Y esto tiene que ver también con un vídeo muy interesante que he visto en tus redes en las últimas horas acerca de ese concepto tan nefasto para la economía y también para la economía desde el punto de vista de la energía, de la autarquía. Es decir, al final no existe la autarquía energética. Al final no es decir, dependemos más de Argelia que de Rusia o Rusia que de Argelia, Rusia nos deja de vender a Europa, bueno, pero le vende a China. Esto es bastante más complicado, ¿no?, de lo que el gobierno supone. Hombre, claro, esto como siempre, el gobierno intervencionista, que además de no saber nada de energía, no sabe nada de economía, pues es peligrosísimo. O sea, la idea primero de que ellos van a llegar a un acuerdo con Marruecos que pone en peligro de manera muy agresiva el acuerdo que tenemos con Argelia para suministro de gas, y que Argelia no va a hacer nada porque el gobierno confía que no vaya a hacer nada, demuestra irresponsabilidad. Segundo, la idea entelequia de que el gobierno ha encontrado la solución al gas ruso, diciendo que con ese acuerdo con Marruecos Argelia va a vender mucho más gas a Europa y va a sustituir a Rusia, es una bobada. Es una bobada porque el máximo nivel de interconexión que tiene España con Francia es de 8 BCM al año, 8.000 millones de metros cúbicos al año. Europa importa 150 versus 8. No se puede
sustituir el gas ruso por gas argelino. Y en cualquier caso, a nadie se le ocurre la brillante idea de decir a Argelia que venda más gas a través de España, poniéndolo en un conflicto diplomático. Es una bobada. La otra bobada es la de la energía energética que tú decías. Es esto de que vamos a producirlo todo. Si nosotros mañana tuviésemos todo renovable, dependeríamos del litio, de las tierras raras, del aluminio, del cobre, de todos los factores que se necesitan para producir el silicio, para las renovables, de China. Seamos un poco serios. Lo que tenemos que hacer para reducir la dependencia del gas ruso es tener más fuentes de suministro, no limitar las que ya tenemos. Es una locura lo que están haciendo. Y desde luego la posición con Argelia es mucho más que temeraria y irresponsable. Está claro. Daniel Lacalle, gracias por atendernos una noche más en Periodista Digital. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches, gracias. Nos vamos ya. Es absolutamente sombrío, pero certero a la vez el panorama que nos ha trazado Daniel Lacalle. Una política energética y económica, por lo general, y por ende, del Gobierno de España absolutamente desastrosa, no, catastrófica, y que nos está conduciendo al sumidero. Una política energética que lo único que busca es seguir incidiendo en lo que tanto le gusta a la izquierda, como bien nos ha explicado Lacalle, en el intervencionismo y en el interferir, que es lo peor que se puede hacer desde el punto de vista no ya de una economía liberal de mercado, sino de la propia eficiencia económica, por lo menos los que creemos que ese sistema es el mejor de los posibles, en el proceso de fijación de precios en un mercado libre, algo complejísimo, y que cada vez que un político, cada vez que un gobierno o una institución pública osa tocar, lo único que hace es no solamente no remediar nada, sino endiablarlo todo muchísimo más. Os dejamos con unas imágenes terribles del drama que se sigue viviendo, 26, casi 27 días ya de guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos asistido en los últimos días a esa masacre en el teatro de Mariupol, de esa ciudad en la que han perdido la vida muchos civiles, y en las últimas horas, pues según parece, proyectiles rusos. Hay que tener mucho cuidado, en cualquier caso, siempre en las guerras, con la propaganda, con la información, con la desinformación, con la contrapropaganda, pero parece que en este caso las imágenes y lo que hemos leído en redes sociales y en los medios de comunicación libres, no solamente españoles, sino internacionales, no deja lugar a dudas lo que ha sido un proyectil que ha costado la vida de momento en un centro comercial a 4 civiles, pero que podía haber causado una auténtica masacre. Os dejo con estas imágenes que siguen siendo un aldabonazo en nuestras conciencias. Mañana, más y mejor, martes 22, volveremos de nuevo con La Retaguardia en Periodista Digital. Cuidaos. Возьмите за плечи! За поломанный аккуратно, блядь! Слушай, с тобой кто-то был! Слушай, там эти сидят, держи! Нет, прямо! Я контролирую фон. Все нормально.